Veámoslas acá. Esta es la primera imagen. Dice, en contra de la violencia musulmán radical. Eso es Gran Bretaña. Aproximadamente más de 4,5 millones de personas salieron a marchar. Salieron a protestar porque sienten que sus valores cristianos están siendo fuertemente atacados por los musulmanes y el islamismo extremo. Eso es lo que es como toda esa gente que ustedes ven ahí, más de 4,5 millones de personas. ¿Por qué estaban marchando? Como les decía, se está imponiendo las tradiciones del Islam. Entonces resulta que en un parque una persona sale a predicar y se lo impiden. No puede hacerlo. Aún como está tan lleno de tantos islamistas, de tantos árabes, si alguien predica, las personas van con toda la calma del mundo y le pegan y lo golpean por estar predicando la palabra del Señor. Pero cuando tienen ciertas horas, los árabes pueden estar manejando y se bajan de su carro, se hacen al lado y se postran y comienzan ahí a tener su hábito religioso y nadie les puede decir nada. Les toca a los demás, en España ocurrió, todos se pararon ahí haciendo trancón y les tocó quedarse esperando. Y un español decía, pero ¿qué es esto, por Dios, en nuestra tierra? Eso es lo que está ocurriendo. En los colegios se está enseñando el Islam. ¿Ustedes saben qué es el Islam? El Islam quiere decir sumisión a Alá. Entonces se está experimentando en países de Europa que se están maltratando a las mujeres por vestirse, según ellos, descaradamente. Y descaradamente en realidad es vestirse como nos vestimos nosotros acá. Normal. Pero ellos quieren que todo mundo comience a andar con la burka. ¿Saben qué es la burka, no? Por completo su cuerpo cubierto y con una pequeña abertura acá en los ojos que a veces también la tapan. Y quieren que sea así, y quieren imponer eso en Europa. Han violado mujeres, las han maltratado. ¿Por qué? Porque precisamente el Islam enseña que si una mujer se viste vulgar es porque está buscando lo que no se le ha perdido. Y tienen todo el derecho a abusar de ella y a maltratarla, y la mujer no puede decir nada porque es culpa de ellas. Todo esto está ocurriendo allá. Precisamente como les decía, en los países musulmanes, hombres, familiares tienen que caminar detrás de la mujer, porque esta mujer, si no va con alguien que la proteja, la pueden violar, pueden hacer lo que quieran con ella. O sea, lo que se vive en estos países es horrible, pero tristemente esto está comenzando a permear toda Europa. Yo quiero que veamos una imagen precisamente del príncipe William y la princesa Catalina. Miren ahí. En un barrio, escúchenme muy bien, el barrio es un barrio de Londres, en Inglaterra, a ella le obligaron a ponerse su respectivo manto. Y aparte de eso, cuando ella saludó, el imán es como el líder espiritual de ellos, según ellos descendiente directo de Alá, el imán se negó a darle la mano a la princesa de su nación, de su propio país. Eso es lo que está ocurriendo allá. Por eso salieron a marchar. Ahora pensaríamos, no, yo creo que después de esta marcha todo cambió. Yo creo que después de esta marcha, ahora Inglaterra volvió a retomar sus valores cristianos y ya todo está mucho mejor, pero no es tan así. Pues sencillo, los islamitas, quiero que pongamos la siguiente imagen, también salieron a marchar, con el pequeño problema que ellos son mucho más revoltosos y que ellos son más violentos. Eso es lo que se llama la yihad. Imponerse, pero por medio de la violencia. Entonces, hay unas cifras bastante tristes en Europa. Por ejemplo, en Francia, de los jóvenes de 20 años, escúcheme muy bien, el 45% son islamistas. Son árabes. Están perdiendo ya su cultura cristiana y les están imponiendo una serie de cosas que no son. Yo quiero que vayamos a más imágenes. Veamos la siguiente imagen. Esto es en Barcelona. Todos ellos son musulmanes.
y salen a las calles y comienzan a hacer unos bailes. Veamos la siguiente imagen. Esto es un tema raro. Ellos comienzan a bailar y se pegan en el pecho y miren los rostros, están como en éxtasis. Y es como un baile de que, bueno, ahora sí es la hora de la yihad, de la guerra santa, y no importa lo que tengamos que hacer, hasta dónde tengamos que llegar, pero vamos a conquistar esta nación. Esa es la postura, y eso, mis queridos, es lo que ahorita se está viendo en Europa. Y no solamente en Europa, también se está viendo en Estados Unidos. Veamos la siguiente imagen. Todo esto que yo les estoy diciendo, ustedes lo pueden googlear y lo pueden ver para que se den cuenta que es verdad. Mire, ¿usted dónde piensa que es eso? No sé, debe ser cerca de Arabia, en la Meca, parecido, algún lugar así. Pues resulta que no. Resulta que eso es Nueva York. Y sigamos viendo la siguiente imagen. Una concejal musulmana de Molenbeek propone la expulsión de Bélgica de quienes no el Islam. Ella es concejal ya. Bélgica es de principios católicos, pero resulta que ahora se propone el que no acepte el Islam tiene que ser expulsado de Bélgica. Y veamos la última foto, por favor. ¿Cómo les parece esa foto? Cualquiera que pensaría, no, pues eso debe ser directamente en algún país musulmán, pero resulta que eso es en España. Esa foto que ustedes ven aquí es en España. El sueño de Mehmed II. ¿Ustedes saben quién fue Mehmed II? El Imperio Otomano. Él era el general o el líder principal. El sueño de él era conquistar Europa. Nunca pudo. Y ahora sí está pasando. Y está haciendo. ¿Y cómo está ocurriendo? Un experto en todos estos temas dice: toda expansión cultural ha surgido a través del ímpetu espiritual. Dice toda. La gran mayoría de las conquistas surgió por motivos religiosos. Y como se lo decía, Mehmed II conquistó todo el imperio, el Oriente, y Constantinopla con el Imperio Otomano. Pero nunca pudo entrar a Europa. Ese fue su sueño frustrado. Ahorita estaría feliz. Lo están logrando, pero lo están logrando de una manera distinta. Y ahorita les voy a explicar qué manera es. Entonces, Hitler, pero el Dios eran ellos mismos, la raza superior, tomarse toda Europa. Y algo que es verdad es que cuando se acaba el ímpetu espiritual, decía este experto, vuelvo a repetir, cuando se acaba, dejo de conquistar y comienzo a ser conquistado. ¿Qué pasó allá? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Por qué esta situación? Pero quiero leerles textualmente las palabras de un erudito y estratega musulmán. Voy a leerles. La carrera del Islam para ganar el mundo fue desviada durante aproximadamente 400 años, pero ahora ya está bien encaminada para lograr nuestra meta. Se llama la Shah. ¿Qué quiere decir la Shah? Programa para islamizar el mundo. Así se llama. Tienen un programa organizado. Y mira lo que dice aquí, Shah. Ha sido estudiado por muchos y es el mejor ejemplo de cómo puede lograrse una revolución religiosa en contra de un país y un gobierno secular. Anote esta palabra, secular. Lo primero que dice es: por 400 años intentamos, pero no se podía. Pero ahora todo está listo y lo podemos lograr cuando un país y un gobierno se vuelven seculares. ¿Sabe qué es secular? Existencia fuera de los asuntos eclesiásticos. Enfocado en lo terrenal y en lo contemporáneo. Entonces, ¿qué está diciendo este experto? ¿Por qué tuvimos que esperar tanto tiempo? Porque antes había gente que tenía demasiada pasión por Dios en Europa. Déjeme citarle algunos. Martín Lutero.
Tradujo la Biblia al alemán, dio su vida por esa traducción, fue perseguido, pero no le importó y causó un avivamiento en Alemania tremendo. Colocó las 95 tesis a pesar de su vida y de los riesgos que él podía padecer en ese momento. Juan Calvino de Francia, donde hoy por hoy, como les digo, casi la mayoría de los jóvenes están hacia el Islam. Causó el avivamiento más grande en Bélgica. Bélgica es el país que todo el mundo quiere tener, que todo el mundo admira. Ustedes saben que en Bélgica no hay pobreza. ¿Sabían que en Bélgica no hay corrupción? ¿Los políticos no roban? ¿Sabían que en Bélgica está el mejor salario mínimo del mundo? Perdón, en Suiza. Discúlpenme, es en Suiza. Todo eso lo hizo Martín Lutero en Suiza, aunque él era francés. Y todo lo logró con principios y con valores cristianos. Y en esa época el cristianismo era bien firme. Si en algún lugar en Suiza alguien peleaba con alguna persona, él lo mandaba a llamar y le decía: ¿usted está seguro que nació de nuevo? Un genuino creyente no debería actuar de esa manera. Creo que usted debería volver a hacer su confesión de fe. Sigamos citando más hombres. Juan Calvino en Francia, Tyndale, precisamente allá, en Inglaterra, en Gran Bretaña. Tyndale murió por traducir la Biblia al inglés. La traducción King James, que es la que más utilizan los ingleses, los americanos, la hizo él. El 80% de esa traducción la hizo él. Y murió martirizado por eso. Y todos estos hombres durante estos años fueron los que mantuvieron blindada a Europa de esto. Como decía este erudito musulmán y estratega, por 400 años no pudimos hacer nada. Ellos estaban blindados porque para ellos su Dios era lo más importante. Ellos tenían, ¿sabe qué era lo que ellos tenían? Una palabra que está en la Biblia y es celo. ¿Cuál es la palabra? Celo. ¿Sabe qué es el celo? Significa anhelo, entusiasmo, deseo intenso, entrega apasionada. La palabra contiene la idea de cuidado o esmero en hacer una cosa. Lo que este hombre musulmán, este estratega musulmán decía fue: durante 400 años no pudimos, porque eran naciones que tenían pasión por el Señor, pasión por la palabra. No podíamos entrar. Pero ahora todo se nos da. Matthew Henry, ustedes saben, un gran teólogo y también comentarista bíblico, ya falleció, ya partió hace muchos años, dice: la mejor interpretación de la amor en acción. Eso decía él. Y esa es una cualidad, es una virtud que tristemente en Europa se perdió. Y como decían, como les citaba las palabras de este también historiador que decía que toda expansión cultural surgió a través del ímpetu espiritual, por causa de la falta de ímpetu espiritual de su nación. Por causa de ese ímpetu espiritual están perdiendo Europa. ¿Puede entender entonces más o menos usted lo que está ocurriendo? Qué importante, querida iglesia, es que todos nosotros no permitamos que el celo por Dios se vaya. Que en realidad podamos tener un anhelo profundo por las cosas de Dios. A cada uno de ustedes los felicito por estar hoy acá, porque podrían estar en otro lugar, pero quieren estar acá escuchando la palabra de Dios. Que no perdamos nunca la entrega apasionada. Ahora usted me preguntará, ¿qué tiene que ver todo esto con el pasaje que Carlos nos leyó en 2 Samuel 24? Déjeme explicárselo. Un rey David
que escuchó mentiras y dejó de darle la gloria a Dios para dársela a su ejército. Proverbios 29 dice, si el gobernante atiende palabras mentirosas, todos los servidores serán unos impíos. Entonces el rey escuchó palabra mentirosa. ¿Y cómo estaba el pueblo? Como impíos, alejándose de Dios, dándole el segundo lugar al Señor, o quizás ni el segundo lugar, teniéndolo en poco. Se olvidaron que esa gran nación que David construyó fue gracias al Dios, al Señor de los ejércitos, como lo llamaba el mismo David. Y comenzaron a atribuirlo a otras cosas. Al ejército, a la valentía de sus hombres. Y por tal razón en este pasaje murieron más de 70,000 israelitas. Muriendo muchos europeos por haber cedido a sus principios. Como le digo, todo lo que le estoy diciendo usted lo puede googlear. Hay ministros en España que están completamente molestos. En España se llama el primer ministro, ¿cierto? Y mire los informes de mujeres que están siendo violadas. Turcos, árabes, islamitas, mire la cantidad de personas que están siendo maltratadas. Mire las que están siendo muertas. ¿Sabía que en Europa hace poco contrataron una niñera que pertenecía al Islam? Y cuando los padres se murieron, esta mujer salió con la cabeza del niño diciendo: Alá es el rey, Alá es Dios. Lo decapitó. Pero como decía este hombre, el día que perdemos el ímpetu espiritual, dejamos de conquistar y comenzamos a ser conquistados. Por eso el Señor nos anima en tantos lugares. El apóstol Pablo nos llama precisamente a tener celo por Dios, a tener pasión, a dar lo mejor de nuestra vida y de nuestro corazón por el Señor. Ahora, ¿y qué pudo hacer? Porque en esta época, cuando estaba esta mortandad tan grande, pudo cesar. ¿Cómo cesó? Y después de esto pasó un acontecimiento espectacular. Después de ¿cómo pudieron detener esa situación donde se estaba dando lo poco al Señor, comenzando por el propio rey porque escuchó mentiras, el enemigo le habló en su mente? ¿Y cómo pudieron volver a enfocarse de manera tal que construyeron el templo? Eso lo vamos a aprender. ¿Cómo podemos volvernos a enfocar? ¿Cómo retomar? ¿Cómo recuperar lo que hemos estado perdiendo primero que todo en nuestras propias vidas? Cuando quizás tenemos que decir, en realidad yo he perdido la pasión, yo he perdido el corazón por Dios, a mí me da una pereza orar, leer. Uy, que me llamen a una reunión para ir a asistir, a hablar temas de liderazgo. No, yo aplazo. Tengo trabajo, tengo lo otro, tengo aquí, tengo el... ¿Cómo lograr que la iglesia vuelva a tener esa pasión? Que vuelva a dar lo mejor para el Señor. Porque mis queridos, como le dijo Mardoqueo a Esther, mira, si tú no haces nada, respiro y liberación vendrá de otra parte, pero no creas que tú no vas a sufrir las consecuencias por no querer dar lo mejor para el Señor. Eso es verdad, mis queridos. Ok, en Europa se fue el avivamiento, ay, se le acaba el poder al Señor. No, América, sobre todo América del Sur, se está llenando del Evangelio. Respiro y liberación llegará a otra parte, pero no piensen que ustedes van a sufrir por dejar de dar lo mejor por el Señor. Y eso es lo que está pasando en Europa. Cuando dejamos la pasión, el celo, el amor por las cosas santas. Ahora volvamos a la historia, versículo 1. Volvió a encenderse el furor del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos diciendo: ve y haz el censo de Israel y de Judá. Cuando yo leí este pasaje soy sincero, les cuento. Yo dije, este pasaje está como difícil de entender. Yo como que esta historia la voy a obviar. Estoy hablando de David, llevamos mucho tiempo hablando sobre David. Dije, voy a dejarlo a un ladito porque esto está como difícil de comprender. Y pasemos al siguiente tema. Pero mi buen Espíritu Santo, ahí en mi lugar secreto me dijo, no, Carlos, aquí hay mucho que aprender.
Y es importante que la iglesia lo sepa. Ahora, ¿qué es lo primero? Dice, e incitó a David contra ellos. ¿El Señor incitó a David a pecar? Esto no tiene lógica. Si la misma Biblia, Santiago 1:13 dice, nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Entonces, ¿qué ocurre acá? Recuerden que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Primera de Crónicas 21, versículo 1, versión 2015, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo en Israel. ¿Se da cuenta la diferencia? Ahora sí entiendo, no era el Señor. Déjeme explicarle, en el Antiguo Testamento no eran tan conscientes de Satanás. Es más, ¿sabe cuál es la palabra Satanás? Solo 3, y esta es una. Entonces no eran tan conscientes de Satanás, que era el enemigo que busca hacernos daños y destruirnos. Entonces todo lo se le atribuía a Dios. Él es el Todopoderoso, entonces tanto lo bueno como lo malo ocurre por causa de Dios, y no es así. Cuando Jesús vino y Él era la imagen de Dios aquí en la tierra, Él nos enseñó que todo lo bueno procede de Él y lo malo procede precisamente del enemigo. ¿Qué nos dijo Jesús? Yo he venido a darles ¿qué? Vida y vida en abundancia. Soy, esa vida soy, que Él nos quiere dar, una vida de bendición aquí y ahora y futura, una vida de gloria en el reino de los cielos. Pero ¿qué más dice? Pero Satanás vino a matar, a hurtar, matar. Pero en el Antiguo Testamento no eran tan conscientes de eso, entonces pues el autor de Samuel le quedó. Pero gracias a Dios que la Biblia siempre se explica y claramente vemos acá que fue Satanás el que se levantó contra Israel. Crónicas se escribió 100 años después. Ya iban aprendiendo más, viendo que hay un enemigo y hay un adversario que busca el daño de la iglesia. Entonces, si unimos los dos pasajes, vamos a encontrar que Dios estaba molesto con David y con el pueblo, porque estaban escuchando una mentira de Satanás que los estaba apartando de Dios. ¿Qué les dije? ¿Qué fue lo que les acabo de decir? Miren lo que dice acá. Dios estaba molesto con David y con el pueblo porque estaban escuchando una mentira de Satanás que estaba apartándolos de Dios. Escúchenme, el padre de mentira colocó una mentira, valga la redundancia, en el corazón de David, en su mente. ¿Qué ocurrió? Vamos a la historia. Recordemos que David, si usted ve un pasaje anterior, David venía de enfrentar 4 batallas contra los filisteos. 4 batallas. En una casi muere. Yo se los enseñé. Un gigante casi mata a David. Si no es porque uno de los valientes, Abisai, le salvó la vida. Y aunque ganó la batalla, en ese momento él quedó pensando, y esta vez Dios no me ayudó tanto, casi que me matan. Si no es por un soldado de mi ejército, aquí hubiera quedado. Note lo que hizo el enemigo. La Biblia dice claramente que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. ¿Sabe qué quiere decir maquinación? Trabajos en la mente. Y él escuchó ese pensamiento. Ahora quizás solamente fue algo que el enemigo colocó en sus pensamientos, pero sabe, yo creo que fue más allá. Si usted va a ese relato, resulta que cuando este gigante casi mata a David, los soldados le dijeron, por favor, escúchanos muy bien, David, tú no vuelvas a salir a la batalla, porque si tú mueres, se apaga la lámpara de Israel. O sea que este no fue un acontecimiento pequeño, fue un acontecimiento que supo ¿quién? Todo el ejército, y que también obviamente comenzó a escucharse cuando llegaron de la guerra, comenzaron a compartirlo con sus familiares. ¡Ay! Imagínense que a David casi lo matan. Uy, si no es por Abisai, estaríamos sin rey y la lámpara se hubiera acabado.
Se hubiera apagado la lámpara de Israel. Y todos comenzaron a hablar de este tema. De tal manera que comenzó a ocurrir algo en el corazón de David, pero también en el corazón del pueblo. Escucharon una mentira. El rey escuchó una mentira, como dice Proverbios. Escuchó una mentira del enemigo. Y esa mentira llegó a que el pueblo se volviera impío. Entonces David dejó de confiar del todo en Dios. Y al parecer, el pueblo peor. Dejó de confiar en Dios y comenzó a buscar otras cosas en las cuales confiar. David perdió esa confianza plena y comenzó a poner sus manos ¿en quién? En el ejército. Y el pueblo comenzó a colocar comenzó a apoyarse, a poner su confianza en otras cosas. ¿Sabe? El mismo David, que una vez delante de un gigante dijo las siguientes palabras: el Señor no libra con espada ni con lanza, del Señor es la batalla y Él te entregará en nuestra mano. El mismo David que dijo eso a los 17 años, ahora estaba buscando depender de la fuerza de los soldados. Yo sé que cuando pasamos momentos difíciles nos volvemos vulnerables, ¿cierto? Entonces tenemos algún tema de salud que nos preocupa y comenzamos a perder la confianza en Dios, ¿cierto? No, esta enfermedad, yo creo que de esta no me salgo, de esta no me libro. Me centro en mi dificultad y comienzo a olvidar las victorias que Dios nos ha dado. Cuando le ocurra esto, escúcheme muy bien, querida familia ON, vuelvan a la palabra. Hagan un consejo que David hizo: no olviden ninguno de sus beneficios. Póngalo en práctica. Claro que cuando a mí me dijeron que tenía un prolapso en mi corazón, yo me preocupé demasiado. Y claro que el enemigo quería hablar de mi vida. No, Carlos, ahí sí grave, hermano. Toca que deje el ejercicio, toca que deje el deporte, toca ahora sí que se meta, mejor dicho, en 20,000 tratamientos. ¿Y qué le dijo el doctor? 0 correr, 0 hacer ejercicio. Ahora no me malinterprete, sé que los doctores Dios los permitió, son creados por Él y están para nuestro bien. Y está muy bien ir al médico y consultar con ellos, pero recordemos, ellos no tienen la última palabra de todo. Entonces yo comencé a ir a mi casa y dije, bueno, Señor, comencé a llenarme de sus palabras, a recordar sus beneficios, el Dios que sanó a Juanita, el Dios que sanó a Gabriela, el Dios que ha sanado a tantas gentes que yo lo he visto. ¿Será que no me va a poder sanar a mí? Y comencé a creer, a proclamar y a repetir las promesas del Señor una y otra y otra y otra vez en mi interior, creyéndolas con fe. Ahora, esto fue mi fe, mis queridos. A mí me dijeron, usted no puede hacer ejercicio, y yo salí a jugar todos los partidos. Feliz de la vida jugando. Y el enemigo, como se los he contado, una cosa loca. Todos los partidos que yo jugaba, después de lo que me dijo el médico, en todos los partidos alguien se caía al piso por allá tocándose el corazón. Entonces estamos jugando y por allá un muchacho, ¡ay, ay, ay! Y comenzó. Bendito sea Dios, pues se levantaba y se reponía. ¿Y sabe qué me decía el enemigo? Sigues tú. Pero yo, al siguiente domingo, ¿sabe dónde estaba? ¿Todo queda? Y pues los que me conocen saben, ¿no? Hacía la mayoría de las veces. Pero, ¿sabe? Creamos. En estos momentos no nos centremos en el problema, centrémonos en el Dios que soluciona todos los problemas. Pero David estaba ensimismado en esa batalla, en el momento donde casi muere, y si no es por Abisaí, este gigante lo mata. Entonces, por causa de eso, David tomó una pésima idea, tan mala que Joab y sus soldados le dijeron que era una muy mala decisión. Veamos el versículo 3. Pero Joab respondió al rey: que el Señor tu Dios te añada al pueblo 100 veces más y lo vea. Sin embargo, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab, contra los jefes del ejército. Escuche las palabras de Joab. Que el Señor tu Dios, recuerda que Él es tu Dios, David,
Recuerda que somos lo que somos porque Dios te ha usado a ti, a tu Dios te ha usado. Los mismos soldados le están diciendo, David, no somos nosotros, es Dios. Pero David estaba ensimismado en su problema de tal manera que él no quiso escuchar a nadie y su palabra prevaleció. Eso es algo que como líderes tenemos que tener cuidado. Cuando Dios nos da autoridad, tenemos que aprender a escuchar también. Cuando nos dicen personas que nos aman, como Joab amaba a David, nos dicen lo que estamos haciendo mal, lo que debemos evitar. Pero cuando uno como líder entonces siente que si Dios me puso en este lugar, yo soy el poseedor de la verdad absoluta, eso es preocupante. Y eso le ocurrió a David. Dijo, no, yo soy aquí el rey. Le dijo a Joab, ¿usted no sabe quién soy yo? Y lo que yo digo es lo que prevalece. Mire, dice acá, y la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. ¿Sabe qué quiere decir eso? La élite, los 33 valientes de David están diciéndole, David, no está bien, David. ¿Qué vas a hacer? No somos nosotros los que te hemos dado la victoria, es Dios el que te la ha dado. Ellos mismos lo reconocían. Ellos mismos lo reconocían. Bueno, sigamos con el versículo 8. Después que recorrieron todo el territorio, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab dio al rey el resultado del censo del pueblo. Los hombres de guerra de Israel que sacaban espada eran 800,000 y los hombres de Judá eran 500,000. ¿Saben? Vemos claramente qué era lo que buscaba David con ese censo. ¿Qué buscaba? ¿Cuánto ejército tengo para que proteja mi vida y para que proteja a Israel? Ahora, como si yo se lo decía, no me malinterprete. Está bien tener un ejército. David lo tenía y su ejército era espectacular, eran muy buenos. El problema, escúchenme muy bien, es poner nuestra confianza por completo. El problema de David fue poner su confianza por completo en el ejército y quitarla de Dios. Está bien ir al médico, pero ellos no tienen la verdad absoluta. Se lo garantizo. ¿Sabe? Yo lo he aprendido por la fe y también por el sistema de salud de este país. Déjeme explicarle, porque yo siento algo y pido la cita. Y eso, la cita queda como a 3 meses, de tal manera que de aquí a que voy, mejor me pongo a clamarle al Señor que me sane, de tal manera que en 3 meses llego a contarle a la doctora lo que tenía, lo cual ya Dios me sanó. Y así es que toca acá. Pero bueno, bendito sea Dios, que confiamos en la palabra del Señor. Entonces muy bien por ellos, entonces no me malinterprete, está muy bien, está bien el trabajo. El problema es pensar que mi trabajo es mi Dios y desplazar a Dios, como si todo dependiera de ese trabajo, sabiendo que nuestro verdadero proveedor es el Señor. Eso es lo que debemos aprender. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes pueda guardar y tender en. Sigamos en la historia, versículo 10. Después que David había hecho contar al pueblo, su corazón le golpeaba. Y David dijo al Señor, he pecado gravemente al haber hecho esto. Pero ahora, oh Señor, quita por favor el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. ¿Sabe? Por eso es que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No era perfecto, y creo que sí que lo hemos visto acá, ¿no? No era perfecto David, pero hasta el día de su muerte tuvo un corazón sensible a Dios. Y sabe decirle, Señor, la embarré otra vez. La embarré, Señor, otra vez la embarré. Y he pecado, y mire lo que dice David, mi pecado fue grave. Dejé de confiar por completo en ti, el que me ha dado todo, el que me dio esta nación, el que me ha hecho ganar todas las batallas. Nunca perdí una batalla, aún en esa batalla. Si estuve a punto de morir, no ocurrió. Y Abisaí me salvó, y no por él, por el poder de Dios.
y te dejé en un segundo plano, Señor. Mi pecado fue grave. He pecado gravemente. Dice, por favor, Señor, quita el pecado de tu pueblo. ¿Y sabe una cosa? Siempre que nos arrepentimos, comienza el camino a la restauración. Siempre. Eso es lo bonito, ir a la presencia de Dios y de su bendita gracia. Siempre que reconocemos el error, Él está ahí para ayudarnos. Veamos el versículo 24, del 11 al 15. Del 11 al 15 lo voy a leer en la versión 2015 también. Cuando se levantó David por la mañana, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David que así ha dicho el Señor. 3 cosas te propongo. Escoge para ti una de ellas, y yo te la haré. Entonces Gad fue a David y se lo hizo saber diciendo: que te vengan 7 años de hambre en tu país, o que huyas durante 3 meses de tus adversarios y que ellos te persigan, o que haya una epidemia en tu país durante 3 días. Ahora pues, piensa y mira que he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy muy angustiado. Es que el pecado trae angustia, hermano. Por favor, caigamos en mano del Señor, porque grande es su misericordia, y no caiga yo en mano de los hombres. Así que el Señor envió una epidemia a Israel, desde aquella mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. ¿Sabe qué he podido notar a través de los años? En que Dios me ha permitido pastorear, que Satanás, que el diablo solo muestra la belleza del pecado, muestra el éxtasis, el poderío, como le dijo a Eva: serás tan grande como Dios. Le estaba diciendo ahora a David: tendrás un ejército indestructible. Imagínate tú marchando con ese ejército y nadie te va a hacer frente porque ellos son los mejores. Y comenzó David: ¡uff, qué poderío! ¡Wow! Pero no le dijo algo que está en Jeremías: así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en el humano y cuyo corazón se aparta del Señor. Estaba obviando esto. Entonces el enemigo nunca le dice al borracho: mañana por la mañana vas a tener una resaca que no te vas a aguantar ese dolor de cabeza. Entonces el diablo no le dice al borracho: puedes terminar con tu familia. ¿Sabías que tanto tomar puede terminar en una cirrosis? No, eso no lo dice. Solo le muestra el éxtasis, el momento. Satanás nunca le dice al drogadicto: este es el comienzo de un largo y doloroso callejón sin salida. Satanás le dice a este hombre: tú eres un Don Juan, tú eres un papito, tú eres un galán. Puedes estar con todas las mujeres que quieras. Pero tampoco le dice a este fornicario: el embarazo es una posibilidad real. Puedes contraer una enfermedad mortal. No, él solo muestra el éxtasis, el momento. Uy, soy el Don Juan, soy un papito, soy un bizcocho. Mejor dicho, todas las nenas quieren conmigo. Y poner reggaetón, que todas quieren conmigo. Y que mejor dicho, con las 4 y todo eso. Pero no nos dice la verdad, lo que hay detrás del pecado. Tampoco le dijo a los europeos: si descuidan su ímpetu espiritual, comenzarán a ser conquistados por los musulmanes, que los van a matar, van a irrespetar a sus mujeres, les van a querer quitar su fe cristiana y van a cambiar una fe, un cristianismo de paz y amor, por una creencia de guerra y muerte. ¿Sabe que yo veía? Porque créame que cuando comencé a leer todo esto, quise, y siempre lo hago, buscar la mayor información posible. Y era increíble cómo un país que tuvo tales doctores, digámoslo así,
en la fe cristiana, tales eruditos, expertos como Martín Lutero, conocían el griego, el hebreo, el arameo, como Calvino, como Tyndale, teniendo gente que conocía tanto de Dios, unos años después, en Europa, Jesús y Mahoma son lo mismo. Mahoma en su vida tuvo 83 guerras bañadas de sangre todas. Jesús es el príncipe de paz. Nunca lastimó a un ser humano. Ni siquiera cuando cogió el látigo solo le pegó a objetos inanimados, pero no golpeó a ninguna persona y a ningún animal. Allá esos europeos, Mahoma y Jesús son lo mismo. Mahoma tuvo más de 11 esposas. Una de ellas tenía 9 años, o sea que lo que para nosotros es pedofilia, ¿sabían que allá para ellos es aceptado? Coger niñas pequeñitas y casarlas con tipos de cualquier edad, de 50, 60 años, porque resulta que Mahoma tenía 53 años cuando se casó con una niña de 9. Jesús, si usted lee más que cualquier otro hombre en la historia, le dio el valor a la mujer. Permitía que mujeres lo siguieran. La palabra nos enseña: marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Allá la poligamia es válida solo para los hombres, las mujeres no. O igual para los hombres está mal. Pero así se les entró el islamismo. Es lo mismo, es lo mismo. Qué poco conocimiento de la palabra del Señor. Quiero preguntarle algo. ¿Toma usted esto en serio? ¿Hoy usted está tomando estas palabras en serio? Ahora muchos podrían decir: ¿cómo Dios hizo esto? 70,000 personas murieron. ¿Sabe yo qué le voy a decir? En realidad lo justo era que muriera y que se acabara todo Israel. Pero Dios siempre se detiene porque Él es bueno con nosotros. Porque su misericordia es para siempre. Versículo 12 dice así: ve y di a David que así ha dicho el Señor. 3 cosas te propongo. Escoge para ti una de ellas y yo te la haré. Entonces Gad fue a David y se lo hizo saber, diciendo: que te vengan 7 años de hambre en tu país, o que huyas durante 3 meses de tus adversarios y que ellos te persigan, o que haya una epidemia en tu país durante 3 días. Ahora pues, piensa y mira qué he de responder. ¿Sabe? Como un padre bueno permite escoger el castigo a su hijo. Los que somos padres lo entendemos, ¿sí o no? Cuando hemos cogido a nuestras hijitas, digamos cuando son más pequeñas y les he tenido que dar pao, siempre las pongo en un lugar alto y les digo: bueno, hijita, te voy a dar 3. ¡Ay, no, papi, no! 3 pao. Ok, ¿cuántos? Ninguno, no, tampoco. Toca. Bueno, está bien. 2. Pero el que ama a sus hijos los disciplina, y eso estaba haciendo Dios con la nación entera. Ahora mire, yo quiero que usted entienda algo. Crónicas sitúa todo esto. El siguiente capítulo de Crónicas es cuando David le entrega el reinado a Salomón. Piense en algo. Piense que David le hubiera entregado a Salomón, a la próxima generación, el reinado, diciéndole: no confíes en Dios, confía en tu ejército. Dios no podía permitir eso. Es más, lo que pasó en Europa fue por el cambio de generaciones, porque las generaciones de los Luteros, de los Calvinos, de los Tyndale se acabaron y llegó la otra generación. Y esa es la labor nuestra, esa es la labor de las nuevas generaciones: no perder el celo por las cosas de Dios. Porque es que no es un chiste, mis queridos. Estamos en una guerra con el enemigo. Y como les pasó en Europa, pensaron que perdían el celo y no iba a pasar nada. Pues resulta que sí está pasando. Europa está muriendo cualquier cantidad por manos del islamismo extremo.
Dios mío, estoy hablando mucho de islandismo extremo, ¿no era por ahí algún francotirador? Le permite escoger su castigo. David dice, estoy muy angustiado, por favor, caigamos en la mano del Señor, porque grande es su misericordia, y no caiga yo en mano de los hombres. Como lo que les decía, el pecado trae angustia. Pero ¿sabe? David escoge la mejor opción. ¿Caer en manos de quién? De Dios. Ese sabía, Dios siempre es bueno. No, donde caigan en las manos de los hombres, se acaba Israel. Dios es misericordioso. Entonces dejó dos opciones que no dependían de los hombres, o sea, que lo atacara algún ejército extranjero, sino que pertenecían directamente a Dios. Primero, 7 años de hambre y 3 días de epidemia. David le dijo, Señor, una no la quiero, caer en mano de los hombres. Las otras 2 te las dejo a ti. ¿Y usted qué cree que escogió el Padre misericordioso? La más cortica. ¿Se da cuenta que Él es bueno? ¿Se da cuenta que Él es fiel? ¿Que Él no nos castiga de acuerdo a nuestras iniquidades ni a nuestros pecados? Escogió la más cortica. Y aparte de que escogió la más corta, no la llevó a su fin. Él es fiel. Él es tan misericordioso. Mire el versículo 16. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor cambió de parecer acerca de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ya, detén tu mano. Note que el que estaba destruyendo no era el Señor. Era un ángel. Ahora, para mí es un ángel de tinieblas. Era el que estaba destruyendo y el Señor dijo con autoridad, basta ya, detén tu mano. Ezequiel 18:23 dice, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios. ¿No vivirá él si se aparta de sus caminos? Ezequiel 18 dice, ciertamente yo no quiero la muerte del que muere. Dice el Señor Dios, arrepiéntanse y vivan. Ese es el deseo del corazón de Dios. Querida familia, y sigue mucho más, pero me doy cuenta que ya son las 12:12. Solo hay mucho más que hablar, pero quiero dejarle esta idea. ¿Sabe cómo se detuvo todo? David le ofreció un altar al Señor. ¿Sabe usted qué es un altar? Un altar es un lugar sagrado donde se ofrecen sacrificios y ofrendas a Dios. Un altar es un lugar que simboliza la relación entre Dios y el hombre. Un altar es algo que queda como recuerdo de pactos y de encuentros con Dios. ¿Sabe cómo se restauró todo? Quiero volver a restaurar mi relación con Dios. Quiero recordar sus pactos, su fidelidad. Quiero recordar que Él ha sido bueno conmigo y quiero comenzar a ser bueno, fiel también con Él. Quiero recordar que el Señor siempre dio lo mejor por mí. Yo también quiero dar lo mejor por Él. Colocó un altar. Perdón, casi me caigo aquí. Colocó un altar. ¿Saben? Hoy Dios quiere hacernos un llamado a todos como iglesia. Volvamos a darle ese lugar al Señor, por favor. Que Él sea lo primero, que Él sea lo más importante.